¿Te has preguntado cómo es que se mueven los objetos en los videojuegos? ¿Cómo es posible que sepan cuál es la mejor ruta o una posible ruta para llegar a un destino? Este es uno de los principales métodos de búsqueda que realizan para lograr tales cosas. Las búsquedas informadas como profundidad informada o A estrella, y así es como funciona. Imaginemos un escenario para no complicarnos en un juego, Minecraft. En este juego de cubos existen NPC que se mueven libremente, los aldeanos. Estos están programados para moverse de acuerdo a ciertos horarios o escenarios, para ir a su cama, para ir a un trabajo, para cultivar, entre otras cosas. Pero ¿cómo pueden ir de un punto a otro? Una posible respuesta es que usen un algoritmo como estos, donde determinan las coordenadas de cada espacio y determinan cuál es la forma más rápida de ir evadiendo los obstáculos como muros, caídas, lava, etc. Entonces se calcula una estimación del número de pasos de un punto A a un punto B, y esto representaría un costo, que puede ser representado por cualquier cosa en términos de algoritmo, como por ejemplo puede ser tiempo, dinero, gasolina, espacio. Esto depende más del contexto del problema. Y esto, al ser una estimación, es una heurística. Una heurística es una forma de medir o hacer conclusiones de manera intuitiva. No es 100% cierta, pero es la opción más rápida. Puede ser visto como decidir tomar una línea recta, sin obstáculos o puntos donde se debe de llegar. Dentro del algoritmo de A estrella, la heurística tiene que tener ciertas reglas, como por ejemplo ser admisible. En otras palabras, no tiene que sobrepasar al costo real mínimo, ya que es imposible ir más rápido que ir en línea recta. Por ejemplo, para llegar de la zona del trabajo a la cama, si en la posición del aldeano tiene una heurística de 20 pasos o cubos, para llegar a la cama, que es la meta, la ruta más corta no debe de tener un costo menor a 21 pasos, ya que la heurística lo sobrepasaría, siendo el costo mínimo 21 pasos y heurística 20 pasos. La heurística tendría que ser menor o igual al costo mínimo, eso está correcto, pero si tuviera un costo mínimo de 19 pasos, entonces la heurística estuviera incorrecta. Otra regla es que la heurística tiene que ser consistente. Esto quiere decir que la heurística se tiene que mantener menor en sus contextos. En otras palabras, la heurística inicial no debe de ser mayor al costo real que le tomó ir a la cama más cercana, más la heurística de esa coordenada para llegar a la meta. Por ejemplo, si el aldeano tiene una heurística de 20 pasos para llegar a la cama y el costo para moverse un bloque es de un paso, pero la heurística del bloque que avanzó para llegar a la meta es de 18 pasos, entonces se puede decir que esto no es consistente, ya que la heurística de la coordenada inicial es mayor que la heurística cuando avanza un paso. Esta regla permite que la heurística no sea demasiado optimista al momento de trazar rutas. Si se siguen estas dos reglas, se puede decir que la función de A estrella, siguiendo la regla admisible, garantiza una ruta óptima, mientras que si se deja de ser consistente, pierde efectividad, donde posiblemente termine volviendo a visitar coordenadas que ya fueron visitadas. Ahora, ya que tenemos las cuestiones de heurística tomadas, el aldeano tiene que determinar qué camino correr. Para ello tendremos este siguiente ejemplo. Primeramente tendremos el punto de inicio, que es donde se ubica el aldeano, y el punto de meta o fin, que sería su cama. En un contexto de búsqueda donde se presentan coordenadas, es posible determinar la distancia en línea recta, que sería un camino sin obstáculos. Con la fórmula Manhattan, siguiendo la lógica de Pitágoras, se determina su hipotenusa, que en este contexto determina sus movimientos. Este valor representa la heurística del bloque o coordenada. Primeramente, en el método de búsqueda primero el mejor informado, se hace uso únicamente de la heurística. Al momento de moverse de bloque en bloque, determina la heurística de sus movimientos vecinos y determina cuál es la menor heurística para continuar la búsqueda en la mejor ruta. Si la heurística genera un empate y no se considera un parámetro de prioridad como el tiempo de generación, entonces se determina un camino aleatorio. Una vez que genera una heurística de menor tamaño, entonces sigue el camino por esa heurística y sigue generando el posible camino a tomar. Una vez llega a la meta, se busca la ruta por la cual se debería de mover el aldeano, esto siguiendo el bloque que generó la heurística del bloque hasta llegar a la meta. Es como seguir un árbol genealógico buscando al padre del padre del padre, y así sucesivamente hasta llegar al inicio de ese árbol genealógico.
Sin embargo, vemos que en este ejemplo el número de movimientos empleados en la ruta es de 15, ruta la cual puede que no sea la más óptima en movimientos. Sí garantiza que llega a la meta, mas no de la mejor manera posible. Para estos problemas donde se buscaría la mejor ruta, es usado el método de búsqueda A estrella, el cual busca aún más información que solo la heurística. Usa de igual manera el costo de llegada a esa coordenada. Si al aldeano se mueve un bloque de esa coordenada, entonces se le suma 1 a la heurística para determinar su función de coste. Si se mueve 2 bloques desde la coordenada inicial, se le suma el 2, y así sucesivamente de acuerdo al número de bloques que se tienen que mover, para llegar a la coordenada de meta. En este caso, es 9 el inicio, ya que tiene una heurística de 9, pero no es necesario que el aldeano se mueva para llegar a esa coordenada, ya que ya está ahí, por lo que se le suma un 0. Al generar los siguientes datos, ambos tienen una heurística de 8, pero al aldeano se tendría que mover un bloque para llegar a esos bloques, por lo cual se le suma un 1 para determinar que su coste es de 9. Y se sigue con este ciclo donde en casos de empate se le da prioridad al que se generó primero. En caso de ser generados al mismo tiempo sería aleatorio. Una vez llega a la meta, esta ya genera una ruta que se garantiza que es la mejor, ya que es la que menos costo le genera al aldeano llegar, y en otras palabras, la menor cantidad de pasos. En resumen, la metodología estrella es usada en navegación, planificación de rutas como juegos, IAs de personaje, FPS, robótica o logística, además de ser usada en resolución de puzzles y problemas, donde el objetivo es alcanzar un estado final minimizando el número de pasos o un costo asociado, como por ejemplo puede ser el juego del 8 puzzle, el cubo Rubik o planificación de tareas. Sin embargo, cuando se tiene una memoria limitada y un muy amplio espacio de búsqueda, la profundidad informada puede ser de mayor ayuda en los mismos problemas. Y bueno, ¿qué opinan de estas metodologías? Cuando jugaban videojuegos, ¿imaginaban cómo es que estos personajes se movían en entornos libres? ¿O nunca lo han llegado a pensar? Los leo en los comentarios. Gracias.